Muy buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Dios y Padre que nos regala la vida, tiempo de oportunidad, un regalo que solamente quien es eterno y quien es Dios mismo puede dar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de Lecturas de Esperanza. Para esta mañana vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 10. Reza las Sagradas Escrituras. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Bendita sea la palabra del Señor. La palabra entendido como adjetivo es alguien que es docto, diestro, diestra, un perito, cultivada, ilustrada, sabio. Así que ahí vemos esta palabra, como la define la Real Academia Española. Viene del latín intelligere, que quiere decir tender, dirigirse, ir hacia. Comprendiendo entonces que entender es percibir, comprender, y en su origen, en su etimología, se refiere a la capacidad que los seres humanos tenemos de discernir, de comprender la verdad, la sabiduría divina. Como adjetivo es usado con frecuencia y como sustantivo significa persona que tiene grandes conocimientos en determinada materia. En las Sagradas Escrituras, el concepto de entendido está estrechamente relacionado con la sabiduría y el conocimiento. Se menciona en varios pasajes como una cualidad deseable y esencial para aquellos y aquellas que buscamos la voluntad del Eterno y deseamos una vida en armonía con sus enseñanzas. Por ejemplo, encontramos en el Salmo 119, 99. Más que todos mis maestros he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y dice en la versión Palabra Viviente, este mismo versículo, Salmo 119, 99. Tengo más entendimiento que mis maestros, porque estudio los testimonios. Se resalta entonces la importancia de la comprensión y la meditación en la palabra del Santísimo como fuente de sabiduría. Ser entendido, ser entendida implica tener un discernimiento espiritual que, por supuesto, trasciende el conocimiento humano. Allí en Proverbios capítulo 18, versículo 15, afirma: el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Se resalta entonces la conexión entre la sabiduría y el entendimiento. Ser entendido, ser entendida implica tener un corazón dispuesto a aprender, a buscar la verdad y una mente abierta para adquirir conocimiento y discernimiento. Allí en Primera de Reyes, capítulo 3, 9, vemos a un rey considerado el más sabio de todos los tiempos. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Salmos capítulo 14, versículo 2. Jehová miró desde los cielos, aquí, sobre el planeta Tierra, sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguien entendido, alguien entendida que buscara a Dios.
En la versión Palabra Viviente, este mismo versículo reza que Dios miró a los hijos de los hombres para ver si había allá desde el cielo, contemplando, dice, a la humanidad, para ver si hay alguien que entienda lo bueno, para ver si hay alguien que desee agradar a Dios. Ojalá que nosotros seamos de esas personas de las cuales Dios pueda ver que queremos agradarle, ¿verdad? Y esa es la lucha en la que estamos, porque no es que queremos agradar a un dirigente espiritual o a nuestros padres, a nuestros progenitores. Y hay que honrarlo, ¿verdad? El respeto que se debe a cada quien, como Jesús nos enseñó, como el apóstol Pablo dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? A la autoridad, pues respeto, pero sobre todo potestad, sobre toda posición, sobre todo rey e imperio, está uno que sobrepasa, el imperio que jamás tendrá fin, el de nuestro Señor Jesucristo. Y a ese rey, tú y yo, nos debemos. Y por eso es que es a Él a quien debemos de agradar. En Daniel, capítulo 12, versículo 11, dice, ¿verdad? Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los sabios entenderán. En esa época, mucha gente perfeccionará su vida. ¿Cuál época? Hoy, lo que estamos viviendo. Estamos no solamente en el fin, sino estamos en el fin del tiempo del fin. Este es un planeta joven. Y también todo va a terminar por quien inició la vida misma en este planeta. Así que pongámonos a cuentas con Dios. Dios dice, deje el impío su camino, ¿verdad? Y sígame. Dejemos de hacer lo malo y miremos por el camino del Señor. Dios nos da la fortaleza, nos da ánimo, nos sustenta. Bendito sea el Señor. Así que los malvados seguirán siendo malos y no entenderán estas cosas. Pero los que sean sabios las estudiarán y sabrán que el fin está cercano. Quienes entiendan y actúen con sabiduría resplandecerán con la brillantez del firmamento, y quienes conduzcan a muchos a la justicia brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Bendito sea el Señor. Ahí encontramos, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras, que esta palabra, esta frase de los entendidos resplandecerán, es una preciosa y grandísima promesa para ti y para mí. En este libro de Daniel, los sabios, los entendidos, desempeñan un papel muy significativo. Tanto así que la Biblia hebrea, en los escritos del profeta Daniel, ¿verdad?, están ubicados también, se ubica dentro de aquellos libros de sabiduría, como lo son el libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios. En hebreo, en el original, entendido es la palabra masquilín. Aquí en el libro de Daniel, el capítulo 1, leámoslo por favor, versículo 4, ya cuando el imperio babilónico ha conquistado los territorios ahí conocidos y ha conquistado también y ha llevado cautivo al pueblo de Israel, dice en el versículo 4. Leamos desde el versículo 3. Entonces el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los israelitas, de esos cautivos que traían, del linaje real de los príncipes, jóvenes sin defecto, de buen parecer, entendidos en toda sabiduría, cultos e inteligentes, aptos para servir en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y las lenguas de los caldeos.
apreciados jovencitos, jovencitas, hay que cultivarnos, ¿verdad? No creamos bueno, ya tengo esta edad y lo que me queda ahorita es casarme, tener mis hijos, mi familia. Hay que seguir cultivándose. Mira los tipos de jóvenes que están eligiendo aquí. Jóvenes de buen parecer, dice. Es decir, saludables. No estamos hablando de ostentación. Con mucho respeto digo esto, pero jóvenes saludables. Que se pueda apreciar la lozanía que tienen, la vitalidad. Y eso, por supuesto, se consigue a través de tener un estilo de vida también que honre al Creador. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos los principios básicos que Dios nos ha dejado para que tengamos una existencia más saludable, porque Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas, ¿verdad? Y la salud es importantísima. Si no, veámosla. Cuando estamos enfermos de algo, ¿cómo apreciamos? Una simple gripe que tengamos nos tira a la cama. Bueno, a muchos no nos tira a la cama porque inmediatamente, ¿verdad? No en ese momento, porque la medicina natural es preventiva. No es que en el momento, aunque si estás así con gripe, ¿verdad? 1000 miligramos de vitamina C. Y si no los tienes, pues come brócoli, juguitos de limón, jugos de zanahoria. Y si no tienes para hacer los jugos, pues cómete la fruta, la verdura, la hortaliza ahí, ¿verdad? Para que estemos con ese sistema inmunológico fuerte. Eso es solo para poner un ejemplo, ¿verdad? Pero ahí dice otra característica: jóvenes sabios, entendidos, cultos, inteligentes. Permíteme, por favor, leer este mismo pasaje en esta versión Palabra Viviente. Este mismo versículo me llamó la atención como describí. Aquí dice el versículo 3 y 4. Una vez en su tierra el rey ordenó a Aspenaz, el encargado de los eunucos, que les seleccionara entre los prisioneros judíos a jóvenes adolescentes de sangre real para que fueran a su palacio con el fin de adiestrarlos. Debían estar sanos, ser atractivos, inteligentes. Y pon atención aquí. Tener disciplina propia, buenos modales para servir en la corte real. Nota estas características. ¿Será acaso también de que como jóvenes, como adultos ya, y no importa que estemos en la mayoría de nuestra edad, los adultos mayores, nunca es tarde, ¿verdad? Para podernos cultivar. Ahí dice qué características debían de tener estos jóvenes. Así que jovencitos que me escuchan, apreciadas princesas, hay que cultivarnos, ¿verdad? Aprender diferentes cosas, habilidades, porque esto únicamente te enriquece como persona y nunca es tarde tampoco. Bueno, yo deseo, si Dios me presta vida, algún día terminar mi segunda carrera que yo llevaba en mi país. Y por supuesto, uno se nos dificulta más, a medida va pasando más los años, se nos dificultan aprender ciertas cosas. Pero hay otras habilidades que también podemos aprender con la ayuda de Dios. Pero mire, hay que tener disciplina. Y dice cómo tenían que ser estos jóvenes, disciplinados. La disciplina sí es fundamental para que nosotros podamos alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas, ¿verdad? Así que encontramos aquí, de acuerdo a lo que leemos en el libro de Daniel capítulo 1, que el rey Nabucodonosor pidió que se buscaran muchachos instruidos en ciencia, de acuerdo a lo que leemos en el capítulo 1, versículo 17. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Además, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y todos sueños. Esos instruidos fueron Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos 4 jóvenes hebreos fueron, fíjate bien, a veces nosotros estamos al amparo, bajo el cariño, bajo la protección, el cuidado de nuestras madres, de nuestros padres y hasta de nuestros abuelos a veces, nuestros tíos y tías, ahí bien arrulladitos, ¿verdad? Pero estos jóvenes
No tenían ahí su papá y su mamá que les hicieran, que les lavaran la ropa, que les hicieran la comida. O que el abuelito llegara y le dijera, ¿cómo has amanecido, querido nieto, querida nietecita? O su amigo o su amiga de la infancia que alegrara el tiempo con ellos. Habían sido arrancados, desterrados de su tierra, arrancados de su familia, sus amigos. ¿Dónde estaban? Es más, les habían querido meter a toda costa los dioses, los ídolos que habían allí en ese territorio. ¿Te das cuenta? Las desventajas grandísimas que tenían. Pero Dios nos invita a nosotros a que frente a esas desventajas, a esos infortunios, a esas variables que no tenemos control sobre ellas, yo no sé cuál sea esta en este momento para tu vida, son oportunidades. Oportunidades para que demuestres verdaderamente a quién sirves, a quién adoras, dónde están tus más íntimos afectos. Y salga, no lo que hay en ti como persona nada más, sino que salga a la luz, de verdad, a quién tienes entronado en tu vida. A estos jóvenes no, se les había quitado todo prácticamente. Tú tienes ahí a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, a los amigos ahí con los que has crecido en tu comunidad cristiana quizás. O a lo mejor te encuentres solo en tu comunidad cristiana, sin que te acompañen tus padres, a los seres que amas. Pero cobremos ánimo en el nombre del Señor. Estos 4 jóvenes, arrancados de su comodidad, de su patria, y llevados a experimentar el férreo cautiverio babilónico, ahí estaban firmes. Luego, en Daniel capítulo 11, versículo 33, permíteme, por favor, que te lo lea. Dice las Sagradas Escrituras: los sabios del pueblo instruirán a muchos y caerán a espada. Y luego, en cautiverio y despojo por algunos días. Versículo 34. En su caída recibirán una pequeña ayuda y muchos se juntarán a ellos con lisonjeos. Algunos de los sabios caerán para ser sepultados. Para ser depurados. Discúlpenme. Limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. Los sabios son los que caerán a espada, los que durante su caída serán ayudados, serán ayudadas. Bendito sea el Señor. En el versículo 35 agrega que esos sabios caerán para ser depurados, para ser limpiadas, emblanquecidos hasta el tiempo determinado. En el libro de Daniel, los sabios, los entendidos, las entendidas, están en el horno de la aflicción. Quizá esa sea tu situación en esta hora. Pero Dios promete ayuda. Dios promete estar contigo. ¿No fue así, acaso? Cuando Daniel tuvo que ir al foso de los leones, ¿acaso Dios lo abandonó? No, ahí estaba el ángel de Jehová con él. Y lo sacó victorioso para honra y gloria del Dios Todopoderoso, el gran yo soy, el Eterno. Y no es la excepción hoy para ti, que me escuches, señorita, caballero, adulto mayor, amada anciana. No es la excepción. Quizás estás en el horno de la aflicción en este momento. Quizás por tu hijo adolescente. Quizás por tu hijo que ha crecido en el temor de Jehová. Pero hoy quiere hacer su propia voluntad. Y tú ya no tienes armas. Ya no tienes fuerza quizás. Cuando eran pequeños, tú podías detenerlos si iban hacia el mal. Ahora que están adultos, ¿qué te queda? ¿Qué nos queda? Orar. Pero sigamos orando. ¿Por qué? Para permanecer de pie, hay que doblar rodillas. Hay que llegar hasta el suelo. Pero Dios promete
sacarte victorioso. Y si no se ve la victoria aparente en esta vida, Dios promete estar contigo allí en el horno del fuego, como lo estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego. Allí estuvo. Podrás decir también, pero entonces, ese gran hombre que fue enviado para aparejar el camino del Señor en su primera venida, Juan el Bautista, ¿acaso Dios lo dejó? Porque lo decapitaron, murió. Hay cosas que escapan a nuestro entendimiento, ¿verdad? Pero todo aquello que es para nuestra salvación, Dios ha dejado suficiente luz para que nosotros andemos en su luz. Bendito sea el Señor. Así que los sabios, las sabias, los entendidos, también pasan por el horno de la aflicción. Dios nos aconseja a nosotros sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas las posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, oye, hija mía, y recibe mis razones. Y se te multiplicarán años de vida. Proverbios 4, 5 al 13. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová, ¿verdad? Pero los insensatos, las insensatas, dice Proverbios 1, 7, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Quiera Dios que nosotros seamos sensatos, que seamos sabios, que seamos entendidos. Veamos cómo está el tiempo. Recuerdo cuando yo estaba pequeñita, el tiempo pasó, voló. Recuerdo cuando fui joven también y planificaba mi vida y me veía en los lugares donde me veía. Hubieron variables que escaparon a mi control. Pero escaparon, ¿sabe por qué? Porque no fui sabia, porque no fui entendida en respetar los principios del Eterno. Por eso. Y a veces, cuando nosotros tenemos que cargar con las equivocaciones de nuestras malas decisiones, decisiones vitales en la vida de todo hijo y de toda hija de Dios, se cargan para siempre aquí. La cruz es más pesada. Gracias al infinito, porque Él siempre está con nosotros para socorrernos, para levantar con su brazo poderoso. Y está también para ti hoy. Si de verdad queremos gloriarnos en algo, gloriémonos en lo que dice Jeremías 9, 24. Mas alábese en esto el que hubiera de alabarse, en entenderme, dice el Altísimo, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiere, dice el Eterno. Sí, es cierto que los entendidos, que las entendidas resplandecerán, pero ese brillo vendrá tras haber atravesado situaciones que nos depuran, que nos limpian. Quizá ahora, hoy es el tiempo del caos, de la depuración, de la caída quizás, pero la noche está desapareciendo. Ya se acerca la mañana gloriosa, el día cuando todas y todos los que hayamos andado en y a la luz de Jesús en esta vida, siguiendo al Cordero por donde quiera que va, seremos una luz que resplandecerá por el firmamento, en el firmamento, por la eternidad. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Eterno lo permite, nos encontramos próximamente. Pidámosle a Dios para ser sabios, para ser entendidas. El tiempo ya casi no será más. Que Dios nos ayude. Amén.